Fuentes políticas habrían confirmado el acuerdo de hecho entre el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Somero, y los representantes de los partidos políticos. Según la fuente, Salvador Somero se comunicó durante el fin de semana con los jefes de los partidos para preguntarles si estaban de acuerdo con que la elección sea en septiembre. Al final, las fuentes políticas confirmaron que se logró el consenso con la mayoría, al menos con los que tienen poder de decisión en la Asamblea. Luego del Twitter del expresidente Evo Morales, donde se manifestó en declaración a medios de comunicación, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, manifestó: si nos vuelve a solicitar el Tribunal Supremo Electoral la ampliación, una modificación al calendario electoral, lo tendremos que volver a tratar, dando lugar a que están abiertos a la discusión en cuanto a la fecha. Pero a continuación escuchemos a dos analistas políticos entendidos en el tema frente a la eventualidad de elecciones nacionales en septiembre. Que debería ser el órgano electoral la voz cantante en este tema, porque la Constitución, la ley de régimen y la ley del órgano, que es una ley marco, no hay que olvidarse que el órgano electoral es un órgano del Estado en igual nivel que los otros. Entonces, no puede ser que todo se supedite a los acuerdos políticos y se olvide la institucionalidad. Es el órgano electoral el que debería determinar la fecha, dado que la Asamblea Legislativa toma decisiones que van más allá de sus propias competencias, quitándole una serie de prerrogativas al órgano electoral. Se ha fijado una fecha para el 2 de agosto, porque ahí se cumplen los 90 días, que no puede ser cumplida por la situación de la salud pública, y el órgano electoral debería ser quien determine la fecha. Por un lado aparece el presidente del Tribunal Electoral, que además es delegado presidencial. Ahí hay un problema porque la presidente es candidata, por tanto la candidata ha nombrado un delegado en el órgano electoral que hoy es presidente, pero el presidente del órgano electoral del Tribunal Supremo anuncia que va a ser los primeros días de septiembre, seguramente después de alguna reunión en la que participan los partidos políticos. El que posteriormente se ponga en duda ese acuerdo nos genera una serie de confusiones y otra vez la incertidumbre de que el país depende del tuit del exmandatario, del caudillo autoritario, o de los partidos que pactan de acuerdo a sus intereses y no en términos del interés general. Insisto, debería ser el órgano electoral el que asume el liderazgo en esta crisis institucional donde la Asamblea Legislativa ya no es legítima, ya culminó su mandato, el gobierno no es legítimo, no viene del voto popular, sino de una sucesión constitucional. El órgano judicial se ha cuestionado por las elecciones que han sido tan rechazadas por la ciudadanía, de tal manera que el único órgano ahorita con legitimidad de origen es el electoral y debería estar asumiendo un rol mucho más protagónico en este proceso. Hay una serie de observaciones a la actuación del órgano que deberían resolverse de manera inmediata para recuperar el curso y no estar a la voluntad de los partidos políticos. Muy bien, muchísimas gracias, Jimena. Andrés Gómez está acá con nosotros para hablar sobre este tema. Parece ser que este acuerdo, lo decía al introducir este tema, parece ser, todos lo niegan. ¿Hubo o no hubo el acuerdo? ¿Quiénes estuvieron en ese acuerdo? ¿Quién? Para empezar, todo el mundo se niega de que hubiera firmado un acuerdo. ¿Pero por qué sale esta información ahora? Jorge, yo me alegré mucho cuando empecé a enterarme de que había un acuerdo, ¿no? Porque dije, finalmente los partidos políticos están asumiendo su responsabilidad. Obviamente el artículo 94 de la Ley de Régimen Electoral establece claramente que en situaciones regulares,
¿no? Cuando no hubo crisis política, un mandatario no renunció, porque hay plazos fijos de convocatoria de elecciones, el Tribunal Supremo Electoral convoca las elecciones, faltando 150 días. Pero esta es una situación excepcional, ¿no? Porque cayó un gobierno, después con una rebelión popular, tenemos un gobierno transitorio y hay una crisis política. Y a esa crisis política se suma la crisis sanitaria. Y a la crisis sanitaria viene por detrás, o ya lo estamos sintiendo, la crisis económica, ¿no? Y a esa crisis económica ya se sumó hace tiempo la crisis medioambiental, ¿no? Entonces tenemos 4 crisis que están confluyendo, y esto no lo vamos a resolver con el hecho simplemente de que el Tribunal Supremo Electoral diga, bueno, esta es la fecha. Puede hacerlo, pero hay de por medio que hay que considerar en este caso la crisis sanitaria, hay que esperar un informe científico, pero además es obligación moral, Jorge, y eso tiene que saber la gente que nos está viendo, es obligación moral de los partidos políticos asumir un acuerdo. Yo confío que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, están empujando este acuerdo, ¿no? Y si uno espera que haya un acuerdo firmado, probablemente no haya. Pero si hay un acuerdo oral, verbal, tiene el mismo valor. Porque estamos hablando de personas... ¿Por qué negarlo? Bueno, seguramente ellos tienen la sensación de que hay que firmar el acuerdo. Pero es probable que el presidente los haya consultado. ¿Estás de acuerdo en esta fecha? Sí, no, sí, claro. Entonces, además, imagínate si en esta situación excepcional, Jorge, vas a fijar una fecha y el informe científico, el informe médico, te va a ser imposible, estás obligado a mover. Muy bien. Permíteme, por favor. Hablaba Jimena Costa sobre el tema de que nuevamente la incertidumbre respecto a la realización de las elecciones. La ley 1297 establece que esas elecciones tendrían que ser entre el 3 de mayo y el 3 de agosto. Fecha para las elecciones, el 2 de agosto. El diputado Henry Cabrera del MAS, un poquito más temprano, decía acá en el programa, Jimena, que si el Tribunal Electoral pide una modificación por razones sanitarias, el MAS va a modificar, va a aceptar la modificación. Estamos dispuestos. Si se tiene que modificar, lo vamos a hacer, decía el diputado Cabrera del Movimiento al Socialismo. Jorge, yo estoy en parte en acuerdo con ahí el chino que está en el estudio, pero eso suponiendo que los partidos tienen moral para tomar decisiones en beneficio del país. Y creo que hay que ser un poco más realistas. Ojalá pudiese tener tu optimismo, chino, pero no veo que hayan actuado así en estos meses previos. El hecho mismo de que en la Asamblea Legislativa el Movimiento al Socialismo haya determinado una fecha de 90 días que da al 2 de agosto, demuestra que no hay esa voluntad política. Y creo que en este caso el órgano electoral bien podría ser quien asume el liderazgo para determinar esa nueva fecha. Se supone que la anterior vez que se cambió la fecha, que se postergaron en realidad las elecciones, vino de una decisión precisamente fundada en la consulta a expertos nacionales e internacionales, a la Organización Mundial de la Salud, y tal cual avanza el proceso, pareciera que aún con un acuerdo político, inicios de septiembre es muy temprano. Hay que tomar en cuenta que el órgano electoral tiene que mover miles de personas para preparar el día de la elección. No es solamente el día que todos salimos a emitir el voto, hay que formar y capacitar a los jueces ciudadanos, notarios, delegados por recinto,
tiene que haber una gran movilización de gente que requiere, por supuesto, primero garantizar la seguridad y la salud de toda la población. Por tanto, creo yo que si bien es necesario el acuerdo político, comparto, tiene que haber alguien que oriente esa decisión. Y más allá de que hay una crisis, existe una institucionalidad vigente. Entonces, insisto en que el órgano electoral debe ser quien oriente y no esperar que haya un tuit de Evo Morales para que el MAS anuncie que esté dispuesto. El órgano electoral, yo creo que ya debió haberse pronunciado el momento en que se aprueba la modificación de 90 días y no lo hizo. Aceptan las decisiones legislativas. No digo que tengan que pasarse por encima de la ley, pero bien podrían solicitar a la Asamblea Legislativa decisiones más racionales. Entonces creo yo que como es muy difícil confiar en que los partidos tomen decisiones pensando en el país y no en los intereses que se juegan, porque quiero que se pongan a pensar, el MAS, ¿por qué quiere adelantar? ¿Por qué se apresura y no quiere una nueva convocatoria, sino modificación de la fecha en la misma convocatoria? Para mí eso tiene que ver con las listas de candidatos. La lista del MAS la hizo Evo Morales en Buenos Aires. Si hay una nueva convocatoria, tendrían que modificarse las listas, los binomios, e iniciaría de nuevo el proceso. Implica que el MAS, con sus 5 facciones internas, tiene que nuevamente entrar en un tenso proceso interno para definir listas. Entonces resulta que porque al MAS no le conviene, no se inicia un nuevo proceso electoral. ¿Por qué me parece importante este tema en el debate, Jorge? Porque no puede dejarse fuera del acto electoral a todos los jóvenes que han cumplido 18 años después de que se terminó el padrón, a todos los que han cumplido 30 años y pueden querer ser candidatos de incorporarse en una lista. Es decir, tampoco se puede privarle a las personas mayores de 75 años de voto que ahora tienen restringida la salida, o a las personas con una enfermedad de base. Hay muchos problemas de origen que el órgano electoral no ha resuelto, empezando por el padrón electoral, la cartografía electoral. Al final, ¿cómo ves el accionar del Tribunal Electoral? De pronto no tienes la sensación, Chino, de que están presionando demasiado al Tribunal Electoral como para que éste responda a uno o a otro lado, o que salga erráticamente, pero que salga ya a responder? O sea, ¿cómo analizas tú el papel del Tribunal Electoral en este tema? Mira, Jorge, en mi criterio hasta ahora el Tribunal Electoral está presionado desde diferentes frentes, ¿no? A los candidatos, obviamente, las organizaciones políticas, y hay algo, por ejemplo, que hay sectores que quieren inducir al Tribunal Supremo Electoral a enfrentar al Poder Legislativo, ¿no? Pero si bien dice la ley de régimen electoral que el Tribunal Supremo es un órgano, es un poder, y tiene autonomía, pero eso no significa que pueda violar las normas. Como tal, tiene que coordinar con otros poderes y tiene que buscar, por supuesto, concertar acuerdos. Y creo que si exigías, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral, en este caso al presidente, ¿no?, a rechazar inmediatamente esa ley que aprobó, probablemente iba a generar una fricción. Creo que ha esperado prudentemente que la realidad hable, y la realidad empezó a darle algunos indicios. ¿Cuáles son esos indicios? Por ejemplo, que hay más de 100 casos en el trópico Chavamino, el bastión del MAS, donde se supone han impuesto el discurso de que no existe el coronavirus y que además no mata, esa enfermedad de los ricos, ¿no? Y todas esas cosas, pero existe, y hay en algunos lugares que están empezando a crecer los casos. Entonces, yo creo que el movimiento del socialismo ha empezado a razonar en el sentido de que, uno, al querer forzar las elecciones, ¿no?, o la fecha de elecciones, era poco empático con la gente. Entonces eso iba a restarle algunos votos de algunos sectores que quizá tienen la esperanza de reconquistar.
Y por supuesto, esa señal, esa realidad que le dice, ojo, aquí hay 100 casos y es muy probable que haya en un tiempo más 200, luego 300 y luego 1000, quiere decir en esa situación a las elecciones, entonces eso les hace especular. Y ahí hay un cálculo obviamente político, ¿no? Ha esperado ese momento y ahora interviene el presidente del Tribunal Supremo Electoral buscando este acuerdo. Estamos yendo al mismo resultado. Entonces yo creo que hasta el momento están procediendo. Sí, quisiéramos que sea de otro modo probablemente, pero la situación es diferente. No estamos en una coyuntura, digamos, normal, sino es extraordinaria. Es la primera vez que vivimos esto los bolivianos. Al respecto, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Será lo coherente, será lo correcto que las elecciones nacionales sean en septiembre?